Bienvenidos alumnos, vamos a hacer nuestra segunda parte de la clase Sistema Respiratorio. En un primer momento hablamos sobre la estructura anatómica de los órganos que conforman el sistema circulatorio, así como también la estructura microscópica. Esta segunda parte vamos a hablar sobre todo de la fisiología de la función principal del sistema respiratorio. Entonces lo hemos dividido en la etapa de ventilación, difusión, transporte y finalmente la regulación de todo ello, que es el control de la respiración. Muy bien, acá tenemos esta imagen que ya les he mostrado desde un inicio. Tenemos aquí la ventilación, que es lo que nos compete hablar en este primer momento. Se denomina ventilación al movimiento de gases, es decir, un volumen de aire que va del medio ambiente hacia los alvéolos a través de la vía aérea de conducción. Cuando uno habla de gases, estamos hablando de fluidos. Y lamentablemente a muchos no nos gusta, pero tenemos que hablar de física. Los fluidos, cuando van de una zona a otra, se rigen por gradientes de presión. Esta relación que hay entre volúmenes de gases y presiones que permiten el movimiento es el fundamento de la mecánica ventilatoria. Entonces, por eso es importante conocer las presiones, ¿no? Para poder ver cómo es que se manejan este flujo de aire. Muy bien, acá tenemos una imagen del ciclo respiratorio y para empezar primero, ¿no? Tenemos cuando una persona está en reposo, es decir, no hay ni inspiración ni expiración, ¿ya? La presión atmosférica, ¿okay?, en relación a la presión alveolar es cero. Por lo tanto, si ambas presiones, tanto fuera como dentro, son iguales, no hay flujo de aire. ¿Okay? ¿Se entiende? Durante la inspiración, ¿okay?, la presión tiene que ser negativa dentro del alvéolo para que pueda entrar el aire de la atmósfera hacia el pulmón. Miren cómo la curva se va hacia abajo, negativa. ¿Okay? Tiene que ser una presión subatmosférica. Uy, acá hay que cambiar, ¿verdad? Esto es con S. Muy bien. Una vez que terminamos la inspiración, ese aire tiene que salir. Pero para salir necesitamos tener una presión que sea mayor que la atmosférica. Obviamente estamos hablando ya ahora de la presión que está dentro del pulmón. Entonces tiene que ser una presión positiva o supraatmosférica para poder eliminar el aire del intrapulmonar hacia el medio ambiente, ¿no? Este ciclo ventilatorio tiene dos fases, ¿no? Una fase inspiratoria y una fase expiratoria. Siempre la fase expiratoria generalmente dura más que la fase inspiratoria, ¿ya? Pero para nosotros comprender cómo es que sucede este flujo de aire gracias al cambio de presiones, tenemos que recurrir a una fórmula, que es la ley de Boyle. La ley de Boyle nos dice que la presión de un gas en un recipiente cerrado, vamos a poner pulmón, es inversamente proporcional al volumen del recipiente cuando la temperatura es constante. Bueno, de repente no lo entendieron. Vamos a explicarlo nuevamente. Acá tenemos una imagen, ¿ya? Este es un recipiente cerrado, tiene un pistón aquí y contamos cuántas moléculas de este gas hay. 13 moléculas. Estas 13 moléculas de gas ejercen en una presión como 1, como ven aquí, ¿sí? Entonces, estas 13 moléculas tienen un volumen de 1 litro y ejercen una presión de 1 atmósfera. ¿Qué pasa cuando el pistón yo lo activo y lo deslizo hacia abajo, generando un menor volumen? ¿Ya? No se ha escapado el gas por ningún lado, ¿ok? Al generar un menor volumen, pero con el mismo número de moléculas, la presión tiene que aumentar. Entonces, por eso, la presión de un gas es inversamente proporcional al volumen en el que se encuentra este gas. Como dice acá, entonces, si la presión aumenta, ¿okay?, el volumen disminuye. Entonces, esto hay que aplicarlo en nuestro organismo. Vamos a ver. Acá tenemos. Como estamos hablando, obviamente, del sistema respiratorio, tenemos que hablar de un recipiente. Este recipiente es el tórax, ¿ya?, donde se encuentra inmerso el pulmón. Este recipiente, que para eso ya hemos descrito sus componentes, tiene huesos, tiene cartílagos y algo importante, tiene músculos.
estos músculos son los que van a contraerse o relajarse y con ello van a cambiar el volumen de la caja torácica. Y si tú cambias volumen, tienes que cambiar la presión por ley de Boyle. Veamos en la inhalación. Durante la inhalación, el diafragma se contrae. Y si se contrae, se aplana. Y si se aplana, lo que va a hacer es aumentar el volumen de la caja torácica, miren. ¿Sí? Y si tú aumentas volumen por ley de Boyle, la presión disminuye. Y si tú disminuyes la presión dentro del pulmón, la presión que está en la atmósfera, que no va a cambiar porque tú no ejerces presión sobre la atmósfera, no tienes control, esta presión este aire va a entrar a la cavidad pulmonar. ¿Se entiende? Otra cosa, se utilizan también los músculos intercostales, ¿se acuerdan? Estos intercostales lo que hacían era elevar las costillas con el fin de que el diámetro aumente. Y si aumenta el diámetro, aumenta el volumen. Y si aumenta el volumen, disminuye la presión. ¿Ok? ¿Qué sucede en la expiración? Todo lo contrario. Miren cómo la caja torácica disminuye su volumen. ¿Por qué? Porque el diafragma se relaja. Y si se relaja, se abomba, miren, se va hacia arriba, ¿no? Se desplaza hacia arriba y el volumen disminuye. Y si el volumen disminuye, la presión tiene que aumentar. Obviamente, ¿en relación a quién? A la presión atmosférica. Entonces, mayor presión acá adentro, menor presión atmosférica y el aire tiene que fluir del alveolo, en este caso, o del pulmón, hacia el medio ambiente. Lo mismo va a suceder con las costillas. ¿Se acuerdan del dibujo del balde que les puse en la clase pasada? Muy bien, las costillas se deslizan hacia abajo y si se deslizan hacia abajo, el volumen disminuye. Y si tu volumen disminuye, tu presión aumenta con el fin de que pueda salir el aire. ¿Ya? Entonces, quiero que regresemos a la primera. En la inspiración, tu presión tiene que disminuir. ¿Y eso disminuye gracias a qué? A que aumentas el volumen. Si aumentas el volumen, presión disminuye en relación a la presión atmosférica y el aire ingresa. Todo lo contrario, durante la expiración, el volumen de la caja torácica tiene que disminuir, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya se relaja el diafragma. Si disminuye el volumen, la presión aumenta, miren, supraatmosférica, en relación a la presión atmosférica. Y si aumenta, le gana a la presión atmosférica y por eso el aire sale. Es así como funciona el ingreso y salida del aire en los pulmones. Muy bien. Pero la ventilación no solamente, como hemos hablado, tiene que ver obviamente con los músculos, tiene que ver con la caja torácica, ¿no? Pero el pulmón no es un tejido rígido, ¿no? Es un tejido que está compuesto, que ya hemos visto en la parte de micro, por fibras elásticas. Por tejido conectivo, ¿ok? Tenemos al músculo que está obviamente en la caja torácica y todos estos, hay ciertos factores que van a tener que afectar la ventilación. Tenemos a la tensión superficial, a la distensibilidad y a la resistencia. El pulmón presenta cierta resistencia a distenderse, o sea, no es fácil, ¿ok?, distender un pulmón. Hay cierta resistencia que se ejerce gracias a dos cosas: a la distensibilidad y a la tensión superficial. Esta tensión superficial la vamos a hablar en una siguiente lámina. Vamos a hablar primero de la elasticidad. La elasticidad, vamos a imaginarnos un elástico, ¿ya? Vemos acá el elástico. El elástico es una estructura cuya característica es, si tú le aplicas una fuerza X para poder deformar este tejido, dejas de aplicar esa fuerza y el tejido tiene que regresar a su estado natural, ¿ya? Ese es un elástico, la función de ese es un elástico. El pulmón tiene fibras elásticas, por lo tanto tiene que tener esta misma característica. Las fibras elásticas entonces van a ser expuestas a una fuerza de estiramiento durante la inspiración, ¿ok? Y cuando uno deja de inspirar y aparece la expiración, estas fibras elásticas que componen el tejido pulmonar regresan a su estado normal. Y por eso es que el pulmón nuevamente, como digo, regresa a su estado normal y disminuye su volumen y con eso puede sacar el aire del intra al extrapulmonar, ¿ya? Esa es una fuerza que tenemos. Otra fuerza que aparece en el pulmón es la tensión superficial.
La tensión superficial es una fuerza que ejercen las moléculas de agua, ¿ok? Pero cuando hay una interfase aire-líquido. Si ustedes han notado, por ejemplo, cuando derraman, ¿no?, agua en una superficie, en la mesa, donde quiera, se forman una gota. Estas gotas que ustedes ven acá tienen una forma, y eso es gracias a que las moléculas de agua tienden a irse al centro por la fuerza que tienen. Esta tensión superficial es lo que hace que muchos animales, insectos, puedan caminar sobre el agua, ¿no? ¿Por qué? Porque en la superficie las moléculas de agua tienen una fuerza de atracción muy fuerte, ¿no?, muy grande, que hace que no se puedan separar fácilmente, ¿ya? Veamos este dibujito para entender mejor, o este de acá. Acá tenemos una molécula de agua, otra molécula de agua y otra molécula de agua. En el centro, las moléculas de agua ejercen fuerzas de atracción entre todas, ¿ya? Y estas fuerzas, como son vectores, se anulan. En cambio, las que están en la superficie, miren, como no tienes otra molécula acá arriba, tienes una fuerza que se ejerce de unión entre las moléculas que están una al costado de la otra y con las de abajo. Esto genera un vector resultante que hace que la fuerza de atracción sea hacia el centro en este caso de la gota de agua. Por eso es que no se deforma, ¿ya? Porque la fuerza es muy grande en la superficie, ¿ya? En la superficie del agua. Eso evita hace que la molécula o la gota de agua tenga esta forma, ¿no?, redondeada, y sea difícil de poder desprenderla, ¿no?, o de poder eliminar esta tensión superficial. Esto aparece en el pulmón. Sabemos que en el alveolo, en la parte superficial del alveolo, o sea, en la superficie del alveolo, hay una fina capa de agua, ¿okay? Y se genera una interfase agua y aire, ¿sí? Y en la superficie de esta película de agua hay una tensión superficial determinada. ¿Qué hace qué? Que la molécula no quiera separar, las moléculas de agua no quieran separarse entre ellas. Por lo tanto, cuando yo quiera inflar ese alveolo, estas moléculas de agua no lo van a permitir. O voy a necesitar mucha fuerza para poder romper esta tensión ejercida por esta molécula de agua. Muy bien, y eso es la tensión superficial. Acá, por ejemplo, tenemos un alveolo, ¿ya? Este alveolo tiene agua en la superficie, vamos a poner que sea esta zona de acá, y las moléculas de agua que están pegadas una al costado de la otra es como si estuvieran haciendo una ronda, ya, agarradas de la mano, una al costado de la otra. Como no quieren separarse porque hay una tensión superficial, ellas tienden a colapsar el alveolo. La fuerza resultante de esas moléculas que no quieren separarse hacen que el alveolo tienda a colapsarse. Por eso aquí la flecha se va hacia el centro. ¿Ok? Esto es en un alveolo grande. Miren, en un alveolo pequeño, mientras más pequeño sea el alveolo, la fuerza de colapso, o sea, de no querer distenderse el alveolo, es muchísimo mayor. Y esto lo relacionamos con una ley, otra vez física, siempre acá tenemos que hablar un poco más de física, es la ley de Laplace. La ley de Laplace nos dice que la presión de colapso del alveolo es directamente proporcional a 2 veces la tensión superficial, es decir, esa fuerza que tienen estas moléculas de agua de la superficie de no querer separarse sobre el radio, que sería inversamente proporcional a la presión de colapso. Eso significa que los alveolos más pequeños, si el radio es menor, la presión de colapso es mayor. Y si el radio es mayor, la presión de colapso es menor. Y entonces cuando queremos inflar 2 alveolos, va a ser más difícil a inflar e insuflar el alveolo pequeño que el alveolo grande, ¿ya? Pero para esto, nuestro organismo, después de muchos años de evolución, ha generado una sustancia que rompe estas fuerzas o estas moléculas de agua a especie como si fuese un detergente o un jabón, y eso se llama surfactante. El surfactante es una sustancia que ya le hemos hablado también cuando hicimos microestructura, que es producida por los neumocitos tipo 2. Es una mezcla de fosfolípidos con proteínas
con algunos iones, y que predominantemente el fosfolípido es el dipalmitoil fosfatidilcolina. ¿Qué hace esta estructura? O mejor dicho, esta sustancia. Esta sustancia tiene un área o una zona hidrofóbica y una zona hidrofílica que se unen a las moléculas de agua y las separa. Miren cómo acá es como si separase e hiciera huequitos, ¿no? Entonces ya las moléculas de agua no están agarradas de la mano, como al inicio lo estaban, sino que viene el surfactante y las separa. Por lo tanto, la tensión superficial va a disminuir y por lo tanto el alveolo o la presión de colapso va a ser muchísimo menor. ¿Ya? Les pongo esto en rojo porque los alveolos más pequeños son los alveolos que van a tener mayor probabilidad de colapsarse siempre y cuando no hubiera el surfactante. Y el surfactante es una sustancia, como les digo, que se produce en el neumocito tipo 2 y que es muy importante al momento de nacer, ¿no? En los niñitos, en los recién nacidos. Un recién nacido a término tiene buena cantidad de surfactante y por lo tanto la primera respiración que van a hacer ellos, que es la más importante, porque va a distender a los alveolos, va a ser más fácil en ellos que en algún bebito prematuro en el cual no se haya producido el surfactante o sea un surfactante no tan eficaz, no tan eficiente, y por lo tanto el esfuerzo respiratorio que tenga que hacer un bebito prematuro es mucho mayor que el esfuerzo que debe hacer un bebito o un recién nacido a término. ¿Ya? Por eso es importante la presencia o no de surfactante. Eso me indica mi madurez pulmonar. ¿Ya?